Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré con la información más importante de nuestro continente. Empezamos. ¿Se viene la reelección de Bukele? El presidente de El Salvador se inscribió en la Comisión Nacional Electoral para un tercer mandato. La reforma constitucional de 2025 lo habilita. Opositores hablan de una dictadura legal. Tenemos análisis. Doble terremoto en Venezuela. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar personas con vida entre los escombros, mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez se abre completamente a la ayuda internacional. Tenemos reporte desde el terreno. El sistema de salud cubano en crisis, el que hasta hace poco fue un orgullo ante el mundo por su cobertura universal y la excelente formación de sus profesionales, se ve hoy cada vez más afectado por el bloqueo energético y económico impuesto por Estados Unidos. Pasó tiempo desde que Nayib Bukele se autodenominó irónicamente como el dictador más cool del mundo mundial cuando criticaron su intención de ser presidente por segunda vez. Hoy se avisora un escenario de reelección, esto luego de que se presentara como precandidato único de su partido Nuevas Ideas para las presidenciales de 2027. La reforma constitucional aprobada de manera expresa en 2025 lo habilita, ya que en ella se incluye la reelección indefinida. El informe es de Samuel Salgado Castro. De la informalidad cool a una tradicional concentración del poder, Nayib Bukele continúa rompiendo los modelos de la política salvadoreña. Estamos cambiando la imagen del Salvador y hoy sí hemos cambiado de ser el país más inseguro del mundo al país más inseguro del continente. Lo que comenzó en 2019 como un fenómeno juvenil y refrescante contra el bipartidismo histórico se ha transformado en un sistema político diseñado a medida de un solo hombre. La ruta legal quedó completamente despejada. El partido oficialista Nuevas Ideas validó el registro de Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa para buscar la tercera gestión presidencial del país centroamericano. El horizonte final, gobernar por lo menos hasta el año 2033. Para entender este blindaje político hay que mirar las calles. La llave maestra de Bukele ha sido la seguridad. El régimen de excepción vigente logró dominar las estructuras de las pandillas y provocó una caída drástica en los homicidios, por lo que los niveles de aprobación de Bukele superaron el 80%. Con este respaldo masivo en el bolsillo, el camino para diluir los contrapesos institucionales avanzó sin frenos. Bukele llegó a autodenominarse en 2021, aunque irónicamente, como el dictador más cool del mundo mundial. Las decisiones que él ha tomado están bien. Gracias a Dios, pues, hasta ahorita pues estamos viviendo en libertad. Muchas personas piensan que es una dictadura, pero no es dictadura. O si fuera dictadura, fuera excelente, ¿verdad? La maquinaria legal funcionó de manera calculada. Primero, los magistrados habilitaron la opción de un segundo periodo en ese momento prohibido. Posteriormente, los legisladores modificaron los artículos constitucionales para permitir la reelección ilimitada y la extensión del mandato a 6 años. El argumento del oficialismo es simple: si el pueblo lo quiere, no debe haber impedimentos. Sus críticos y defensores de derechos humanos, en cambio, alertan sobre la consolidación de una autocracia de última generación en el corazón de Centroamérica. Que no existe tal dictadura cool, que no ha existido tal estadista con un excelente plan, sino que una persona megalómana narcisista que ha llegado al poder y que no le importa, en el afán de mantener su popularidad, que esto sea en detrimento de la libertad personal de miles de salvadoreños, ahora también extranjeros como los venezolanos. Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico, ahora está refugiada en México. Huyó cuando una amiga de la fiscalía le dijo que figuraba en una lista de 11 personas que debían ser arrestadas. Pero otros defensores de derechos humanos como Ruth López, la abogada que investigaba casos de corrupción dentro del gobierno de Bukele, lleva más de un año encarcelada y su salud corre riesgo. Los comicios generales fijados para febrero de 2027 advierten un escenario predecible. El presente de El Salvador se escribe bajo las reglas de un solo rostro. Y
las reacciones sobre lo que se denuncia como un intento de perpetuación de Bukele en el poder son muchas. Esto contrasta con el amplio apoyo popular que, según las encuestas, tiene el actual presidente dentro de El Salvador. Para analizar este fenómeno consultamos con Gabriela Villarruel. Ella es periodista del medio salvadoreño Focus. En primer lugar, le preguntamos cómo se explica que Bukele haya podido lograr que se adecuaran las normativas del país a sus intereses. Esto nos respondió. Bueno, desde la institucionalidad democrática, la reelección de Bukele no sería posible. La reelección de Bukele es una consecuencia directa de una serie de reformas constitucionales express realizadas por la Asamblea Legislativa, que está bajo el control del oficialismo, del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Y el hecho de que Bukele pueda optar siquiera a un tercer periodo, no digamos a un segundo periodo, era prohibido expresamente por 7 artículos de la Constitución salvadoreña. ¿Qué sucedió en 2024 para que Bukele pudiera romper esa regla y reelegirse? Tuvo que haber una cooptación de muchas instituciones del Estado para que eso llegara a suceder. En primer lugar, en 2021, el presidente Nayib Bukele, ya con el control de la Asamblea Legislativa, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que podrían haber hecho un contrapeso a las decisiones que se tomaron luego. Colocó a personas afines a la Casa Presidencial dentro de la Sala de lo Constitucional, y esa misma sala es la que en una de sus primeras decisiones en septiembre de 2021 avala que se reinterprete un artículo de la Constitución salvadoreña, el artículo 152, el cual establecía que un presidente no puede optar a una reelección en El Salvador, sino que debe esperar un periodo de al menos 5 años para poder optar nuevamente a lanzarse a una candidatura. También le consultamos por qué los salvadoreños siguen eligiendo a Bukele, y de hecho tiene uno de los índices de aprobación más altos entre los presidentes en el mundo. Esto nos dijo. La popularidad de Bukele es en este momento el principal escudo que utiliza el oficialismo para poder trastocar todas las reglas del Estado, todas las instituciones incluso. La mayoría de instituciones, si no es que todas, ya están completamente bajo el control del oficialismo. Y como bien usted dice, realmente, incluso, digamos, la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que es uno de los, digamos, tanques de pensamiento o de las universidades que son más críticas del oficialismo, apunta a que Bukele todavía tiene más del 80% de la aprobación. Cambiamos de tema, hablamos del trágico doble terremoto ocurrido en Venezuela. Mientras algunos intentan identificar a sus seres queridos, las autoridades se encuentran desbordadas por las labores para preservar los cuerpos. Todo esto cuando apremia la necesidad de insumos y ayuda en general para los damnificados. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Daniela Zambrano desde el terreno. En medio de esta tragedia, una de las poblaciones más vulnerables sin duda son los menores de edad. En este centro de acopio donde me encuentro particularmente, hay muchos de ellos junto a sus madres han recibido atención médica, un techo temporal, como estas carpas que ven a mis espaldas, que bueno, claramente no son suficientes, como verán en este momento está lloviendo, pero intentan llevarle un poco de normalidad en medio de esta calamidad. Aquí hay personas provenientes de La Guaira, pero también del Junquito o de las zonas aledañas que están agradecidas por la ayuda, pero piden una solución para sus viviendas. Por ahora estamos bien, nos están atendiendo muy bien acá en el refugio y bueno, esperar la situación habitacional, que es lo que más nos preocupa. Yo estoy pidiendo camillas portátiles, ventiladores, por el tema del calor. Bueno, sobre la atención psicológica, muchos están que no quieren estar bajo techo, que están felices en el espacio abierto, algunos no les costaba mucho entrar al baño, pero ya eso poco a poco se ha ido canalizando, ya esos casos ya han bajado un poquito la tensión. Ha habido múltiples iniciativas privadas, como es el caso del Centro Portugués, donde me encuentro. Aquí han instalado un centro para recopilar los donativos y distribuirlos a las zonas donde haga falta, bien sea hospitales como la Maternidad Concepción Palacios, organizaciones no gubernamentales como Cáritas, particulares e incluso preparar y enviar comida a quienes continúan en labores de búsqueda y rescate.
Estamos haciendo todo lo posible, esperando que los socios y los no socios que quieran venir y traer sus aportes serán bien recibidos. Estamos con la seguridad de entregarlos a quien realmente los necesita. Estamos aquí tratando de poner nuestro granito de arena, sabemos que todo está muy difícil. Y este es el escenario que se repite en plazas, en locales, en galpones, en sitios que han sido habilitados como centros de acopio para recolectar estas donaciones, esta ayuda y ser repartidas a donde se necesitan. Aquí tienen agua, comida, ropa, incluso elementos de construcción y todo gracias a voluntarios y a personas que han venido incluso desde el interior del país a apoyar a quienes fueron afectados por el terremoto. Durante años, el sistema de salud de Cuba fue un emblema a nivel internacional por su cobertura universal y también por su excelencia en el tipo de formación de los profesionales. Sin embargo, hoy, con el ahogo energético y económico que enfrenta el país producto de la ofensiva estadounidense para lograr un cambio de régimen, el sector sanitario enfrenta una grave crisis. Mientras tanto, son cada vez más los profesionales que abandonan el país. Escuchamos algunos testimonios. Y es una decisión, o sea, es algo bien difícil, bien complejo estar en este país que está viendo que no hay recursos, que no hay manera, que cada vez que vas te dicen no podemos hacer nada, no hay más tratamiento, no hay nada de qué manera sacarte eso. Y entonces es bien difícil. La vida de nuestros niños prácticamente son contadas los días y que hablando en su corazón porque de verdad que lo necesitamos. Es algo duro, es algo bien duro. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias por acompañarnos. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados, noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.